estimados televidentes, es mucho gusto presentarles el segmento Imágenes de ayer. Esta mañana vamos a trasladarnos a la antigua Guatemala y a través de fotografías históricas en torno a la magnificente Semana Santa que se desarrolla en esa ciudad, vamos a hacer algunos comentarios sobre la importancia histórica y social que ha tenido y tiene para los antigüeños y para los guatemaltecos la celebración de la Semana Santa. Quiero agradecer esta mañana a don Max García, que nos ha facilitado una serie de importantes fotografías históricas que nos servirán de marco para hablar sobre la importancia de la Semana Santa en la antigua. Y es así como puedo presentarles a ustedes esta histórica fotografía, aproximadamente año 1940, donde tenemos la pequeña anda, donde se portaba la imagen del Nazareno Mercedario, una bellísima escultura del siglo XVII, atribuida a Alonso de la Paz y Toledo. Pueden ver una pequeña anda que recorría las calles de la antigua Guatemala, tanto el Domingo de Ramos como el Viernes Santo. Ahora veremos a la misma imagen con el decorado de sus andas en el año 1947. Y siempre con su característica, que es la siguiente: una túnica sencilla y la cruz rústica. Ahí pueden apreciarlo y podemos notar realmente la belleza de esta escultura del Nazareno, que lo vemos agobiado bajo el peso de la cruz. A lo largo de los años esta procesión ha ido teniendo algunos cambios, dentro de ellos su anda. Esta es una fotografía de aproximadamente 1965. Lo tenemos en el tradicional paso por la calle ancha de los Herreros y en el fondo los cerros del contorno del Valle de Panchoy. Y este Nazareno recorriendo la ciudad colonial bajo el sol de Viernes Santo, el luminoso sol antigüeño en Semana Santa. Y ahora vamos a hacer algún recorrido por diferentes procesiones antigüeñas. Y es así como tenemos esta de Santa Catarina Bobadilla, una población muy cercana a la antigua, que saca su procesión el primer domingo de Cuaresma. Es una fotografía de los años 60. La imaginería colonial de Guatemala hasta la fecha sigue sorprendiendo a los estudiosos por la calidad en sus tallas, asimismo por las expresiones, también la calidad de los encarnados. Pueden ustedes apreciar esta bellísima escultura que representa a Cristo, Cristo crucificado, que recibe el título de El Perdón, el Cristo del Perdón, una bellísima obra de la escultura guatemalteca de principios del siglo XVII. Se encuentra en la Catedral de la Antigua, y con esta imagen se inician los festejos y conmemoración de esa ciudad, ya que la primera procesión en la Antigua se efectúa con el Cristo del Perdón el primer viernes de Cuaresma. Y aquí, con el marco del Real Palacio, conocido como Palacio de los Capitanes Generales, tenemos el paso de la procesión de Jesús de Santa Ana, también localidad muy cerca de la antigua Guatemala, y su procesión se desarrolla el cuarto domingo de Cuaresma. Es una bellísima escultura del siglo XVIII. Las diferentes aldeas de la antigua Guatemala, a lo largo de la Cuaresma,
realizan sus procesiones. Cada una tiene sus velaciones el viernes y el domingo siguiente su procesión, que por lo general llegan hasta el corazón de la ciudad. Y es así como aquí les presento al Señor de Santa Inés. Santa Inés está a la entrada a la antigua Guatemala. Y el segundo domingo de Cuaresma se efectúa la procesión, que como he indicado antes, llega hasta la propia ciudad. Nos remontamos nuevamente a los años 60. Y aquí tenemos al Cristo sepultado de la Escuela de Cristo en su tradicional urna de corte sevillano. Y en el fondo tenemos realmente ese entorno de la antigua Guatemala, ese paisaje de la ciudad, ese paisaje urbano que lo hacen sus propias tejas. Y hago el énfasis en las tejas porque últimamente vemos cómo en la antigua han empezado a desaparecer y cómo hacen de falta, porque la teja forma parte de la historia de esa ciudad. Otra de las poblaciones del contorno de la antigua, también muy importante, es Jocotenango. La procesión se realiza el cuarto domingo de Cuaresma. Y aquí tienen ustedes en su pantalla al Nazareno de Jocotenango. En su anda. Esta es una fotografía de los años 70. Entonces, vemos cómo los devotos, no solo en el centro histórico de la ciudad, sino que en las poblaciones de su contorno, a lo largo de la Cuaresma y la Semana Santa, se van preparando y van desarrollando estas tradiciones religiosas que forman parte de la cultura guatemalteca. Asimismo, se han convertido en atractivos, tanto para los nacionales como para extranjeros. Porque en Antigua Guatemala tenemos que hablar tanto de la belleza de la ciudad, la belleza natural, como el color de estas tradiciones. Y aquí ustedes pueden ver esto que yo trato de hablarles. Tenemos la portería del convento de la Escuela de Cristo y el Nazareno de la Caída de San Bartolomé Becerra en su procesión de quinto domingo de Cuaresma, o sea, domingo de Lázaro. Y esta fotografía es aproximadamente año 1965. Y esta es una fotografía histórica, es año 1963, el Nazareno de Candelaria, que fue trasladado de la Candelaria de la antigua Guatemala a la nueva Guatemala hace ya más de 200 años. Una conmemoración especial, conmemoraban en 1963 un dato histórico del Nazareno de la Candelaria, fue entonces llevado a esa ciudad. Y aquí lo tenemos en el momento en que las andas de Jesús de Candelaria se aproximan al puente del Matasano, es decir, el puente que nos entra a la bellísima antigua Guatemala. Estimados televidentes, realmente hablar de la antigua y hablar de sus tradiciones necesitaríamos mucho tiempo. Por eso es de que vamos a utilizar varios segmentos de imágenes de ayer para poder introducirlos a la Semana Santa de ayer a través de fotografías en este espacio. Ha sido mucho gusto y tengan ustedes un magnífico día. Muy buenos días, estimados amigos. Es mucho gusto estar en sus hogares y poder presentar imágenes de ayer. Esta mañana vamos a hacer un viaje
a través del tiempo a la época de la Cuaresma y la Semana Santa. Vamos a utilizar muy interesante material fotográfico del ayer. Y para esto quiero agradecer mucho a don Julio Ortiz y a don Maximiliano García el habernos ayudado a obtener tan importante material histórico para que ustedes vean cómo a través de los diferentes años Guatemala se ha demostrado con fe, devoción y sobre todo con mucho arte durante la época de Cuaresma y Semana Santa. Es así como vamos a iniciar nuestro recorrido por imágenes de ayer en esta mañana y les presento entonces esta fotografía. Aquí tenemos una maqueta de anda elaborada por don Guillermo Carrillo de la antigua Guatemala, porque quiero indicarles de que para llegar a desarrollar un proyecto final de un adorno durante una procesión de Semana Santa hay que estudiar, hay que presentar diferentes diseños a escala, y es así como les presento esta miniatura. Es una anda, les decía, de don Guillermo Carrillo. El tema son los 4 evangelistas. Ahora les presento al Señor Nazareno de la Merced en la ciudad de Guatemala, una de las obras más importantes de la rica imaginería colonial de Guatemala, con fama internacional. El Señor de la Merced data del siglo XVII, exactamente el año 1654. La fotografía que está proyectada en su pantalla corresponde aproximadamente al año 1940. Este es un grabado del año de 1886 que representa a Jesús Nazareno de los Milagros, que se venera en la iglesia de San José. Quiero indicarles de que esta imagen data del siglo XVII y se veneraba allá en la antigua Guatemala en la iglesia de la Santa Cruz del Milagro, que está a la orilla del río Pensativo, entre las calles de Sangre de Cristo y Chipilapa. Este es un dibujo inspirado en la hermosa imagen del Señor Nazareno de los Milagros, que se encuentra en la iglesia de San José en la Nueva Guatemala desde el año de 1780. Nos remontamos a los albores del siglo XX. Este es el mediodía de un Viernes Santo, aproximadamente allá por el año de 1901. Y tenemos la procesión del Señor Nazareno de la Merced aproximándose a la Catedral Metropolitana. Es una importante fotografía, es un documento para poder estudiar a la sociedad guatemalteca de ese momento a través de esta manifestación de fe, como es la procesión del Nazareno de la Merced. Ahí lo tenemos, a él, en el centro de la fotografía, atrás del palio, los arcos del portal del Señor y los balcones del Palacio Arzobispal con sus gárgolas. Es muy importante detenernos a admirar a los cucuruchos. Antiguamente eran muy importantes las velaciones en la ciudad de Guatemala. Participaban muy famosos altareros como don Gerardo Soto o don Alfredo Monge, entre otros, que hacían verdaderas obras de arte, utilizando recursos de la escenografía de teatro para dar hermosos ejemplos y motivaciones con temas propios de la Pasión de Cristo. Y es así como el día Lunes Santo de 1910, durante la velación de Jesús Nazareno de la Merced, se elaboró esta enorme custodia, en cuyo centro aparece el Nazareno Mercedario. En la parte de abajo, la Dolorosa y San Juan. Y pueden notar ustedes en la fotografía de que se acostumbraba a llevar peceras, canarios, ofrendas, muchas flores, muchas frutas, además del corozo
el trébol y la flor de dolores, que son olores peculiares durante la Cuaresma y la Semana Santa en Guatemala. Este es el huerto. Realmente exquisito debió haber sido el olor, asimismo para el oído, el canto de los canarios y los colores a través de los peces en sus peceras de vidrio. Seguimos en la iglesia de la Merced, también a principios de siglo. Aquí tenemos al Nazareno, el Nazareno de Zúñiga. Vemos parte de la arquitectura de la Merced, que es uno de los templos más bellos que hay en la ciudad de Guatemala, así mismo por la riqueza ornamental a través de sus retablos y sus colecciones de pintura. Y el anda, pueden ver, es un tamaño pequeño. Este adorno simboliza a Cristo Rey. Un ángel le ofrece la corona. Esta es una fotografía también de principios de siglo. Esto fue el miércoles santo del año de 1910. La Dolorosa de Santa Teresa, obra de Ventura Ramírez. Y ustedes pueden apreciar la belleza de la Madre Dolorosa, asimismo el tipo de adorno que se acostumbraba en Guatemala cuando se inició el siglo XX. Esta es la Dolorosa de San José en el año de 1920, o sea, Domingo de Ramos, 1920. Pueden apreciar el tamaño del anda, el adorno, la manera de vestir a la Dolorosa, y ahí pueden apreciarla. Es también una obra muy hermosa, una obra bella de la escultura guatemalteca del siglo XIX. Apreciamos ahora la procesión de Santo Domingo, el Señor Sepultado de Santo Domingo, el Viernes Santo de 1910. La tradicional urna parisina del Señor de Santo Domingo y la bellísima escultura que representa al Señor Sepultado con su alba, ya que antiguamente era tradicional que durante la procesión de Santo Entierro la imagen del Cristo yacente usaba su alba, es decir, su túnica blanca. Tenemos el adorno muy sencillo y elegante con el cual el Señor de Santo Domingo recorrió las calles de Guatemala el Viernes Santo de 1910. Ahora estamos ya mediando el siglo XX. Y esta es la primera vez que salió en la procesión del silencio de San José, que fue 1955. Apreciamos la hermosa escultura del Nazareno de los Milagros y en el fondo el antiguo altar mayor de San José. Estando en el altar, la hermosa escultura de Alonso de la Paz, que representa a San José. Y el anda del Señor de los Milagros, les decía, 1955. También, finalizando la década de los 60, tenemos esta hermosa fotografía que representa a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. El Señor de las Palmas, procesión que popularmente se conoce como la Burriquita. Sale de Capuchinas el Domingo de Ramos, es una procesión festiva, una procesión conmemorativa de acuerdo al día, es decir, la conmemoración de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Una hermosa escultura de don Raimundo Bielman, en principios de nuestro siglo, y la burriquita o burrita del maestro Masaya. El año 1968, la soledad de la recolección. Pueden apreciar
la hermosa escultura de la Soledad y su adorno, que en esta oportunidad era un templete de latón. En su interior iba la imagen de la Madre Dolorosa, la Madre de la Soledad. Una foto captada en la noche, muy hermosa, por cierto. Ahí pueden ustedes apreciar lo que fue la procesión de la Virgen de Soledad dentro del cortejo del Santo Entierro de la Recolección en el año 1968. Esta es una hermosa anda también de los años 60 del Santo Entierro de la Recolección. Otra vista nocturna, pero destaca la escultura impresionante del Cristo yacente de la Recolección. Un adorno muy sencillo. Estamos en la mañana del Viernes Santo de 1965. En los viejos barrios de esta nueva Guatemala de la Asunción, y tenemos al Señor Nazareno de la Merced en su varias veces centenaria procesión de Viernes Santo. Estamos también contemplando otro documento histórico de la década de los 60. Y pueden apreciar el paso del Nazareno. Y vemos la parte de atrás del Nazareno. Y hemos dispuesto ponerles esta fotografía para que aprecien los diferentes ángulos de las imágenes procesionales, cómo el artista captó el dolor de Cristo y cómo el Nazareno entra en una relación, es decir, en un contacto con el fiel espectador, cumpliendo así la función didáctica y religiosa, o sea, el fin mismo de la procesión, una catequesis. Otra de las procesiones importantes y tradicionales en la ciudad de Guatemala es, sin lugar a dudas, el Santo Entierro de El Calvario, la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Una bellísima imagen del siglo XVII que se encontraba antiguamente en la 14 estación del Vía Crucis, allá en El Calvario, en la antigua Guatemala. Fuentes y Guzmán lo conoció y nos da algunas referencias muy hermosas en torno a la belleza del Señor sepultado del Calvario. Al trasladarse a la nueva Guatemala de la Asunción, estuvo también y estuvo gran parte del siglo XIX en el altar mayor del antiguo Calvario, siendo la 14 estación, o sea, el entierro de Cristo. Esta anda que estábamos viendo es año 1965. Ahora vamos a ver la procesión de Jueves Santo, una procesión también tradicional y muy antigua. Esto fue Jueves Santo de 1970, la procesión del Señor de Candelaria. Hay que mencionar que el Señor de Candelaria es una escultura con mucha historia, y es una escultura que tiene además mucha actualidad, ya que sigue siendo estudiada por diferentes investigadores. Y esto es importante porque notamos cómo estas obras producto de la religiosidad pasan a los campos de la historia y del arte. Estimados amigos, para mí ha sido mucho gusto presentarles imágenes de ayer. Les pido que me acompañen la próxima semana.
días, estimados televidentes. Es mucho gusto presentarles imágenes de ayer. Guatemala tiene el privilegio de tener inscritos algunos monumentos de carácter mundial. Tal es el caso de la antigua Guatemala, que tiene el número 65 dentro de los monumentos que están considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta categoría universal no se debe únicamente al carácter de ruinas o de monumentos de la ciudad, sino que también hay que tomar en cuenta el entorno natural. Y además, y es algo muy importante, la cultura, y sobre todo la cultura viva. La antigua Guatemala incorpora entonces una serie de elementos y manifestaciones que tienen un valor realmente trascendental. Parte de ese esplendor de la antigua lo constituye la conmemoración de la Cuaresma y la Semana Santa, donde el antigüeño va a hacer uso de su ingenio. A través de su fe va a motivarse tradicionalmente a conseguir el olor del campo, el color y las formas, un sinfín de diseños que van a convertirse en alfombras tendidas sobre las vetustas piedras de las calles de esa ciudad colonial para darle paso a las procesiones que llevan al Nazareno, a la Madre Dolorosa, y llevan también al Señor sepultado, llevan también a la Virgen en su recorrido de soledad. Pero todo esto es esplendor, y todo esto es cultura, y esto es fe, y esto es historia, y de esto vamos a hablar haciendo uso de este bellísimo material documental que nos ha proporcionado una vez más don Julio Ortiz y don Max García, a quienes les agradezco realmente que nos apoyen de esta manera para poder darle a conocer a la enorme teleaudiencia lo que han sido las alfombras de la antigua Guatemala en los últimos 20 años. Tenemos tradicionalmente el uso del aserrín teñido, y aquí se da cabida a la imaginación. Diseños de corte maya, en este caso, diseños barrocos, emblemas, heráldica, los símbolos de la pasión del Señor, y todo esto, más la combinación y el contraste de los colores, hacen realmente magníficas obras de arte que tienen el carácter de arte efímero, debido a que llevan varias horas de trabajo, varios meses de trabajo en la búsqueda, en la preparación del diseño, luego ya la elaboración, y desaparecen con el objetivo principal, al paso de las procesiones. El origen de las alfombras puede remontarse tanto al viejo como al nuevo mundo, ya que en España se acostumbra en algunas regiones la elaboración de alfombras, y citamos como ejemplo las que se hacen el día del Corpus en la ciudad de Barcelona, también en las Islas Canarias. Y en el Nuevo Mundo era tradicional elaborar alfombra de flores en la cultura tlaxcalteca en México. Y los tlaxcaltecas tuvieron también una participación muy activa e integración dentro de la sociedad guatemalteca desde los primeros años en que se da el mestizaje cultural. A lo largo del tiempo vamos encontrando datos históricos en torno a las alfombras. Ya en el siglo XVII y siglo XVIII se indica de que las calles por donde pasaba la procesión estaban adornadas con flores. Aquí aparece entonces la primera mención a una alfombra, flores, y se mencionan rosas y pétalos de rosa. Y asimismo se habla de que los balcones tenían colgaduras, es decir, cortinas, en colores morados, negros o rojos. Y esto también se ha llegado a folclorizar, ya que en los balcones se ponen moñas, ramos, flores, que tienen su antecedente ya en la época colonial. Las alfombras constituyen realmente un orgullo para Guatemala.
especialmente para el antigüeño, dado a que la belleza de sus alfombras ha dado la vuelta al mundo a través de fotografías y de películas. Las procesiones, y aquí tenemos la procesión de la Escuela de Cristo en el año 1957. Pueden ustedes apreciar el tamaño del anda, los catafalcos y la urna que en 1993 cumplirá 100 años. Esta urna fue traída de Sevilla, en España. Y pueden apreciar el paisaje de la ciudad, su piel. Y parte de esa característica antigüeña es la teja. Y aquí llamamos la atención de los antigüeños, de que las tejas ya son raras en Antigua. Y sin embargo, la teja es el elemento más importante en la cubierta tradicional de la antigua Guatemala. No podemos concebir una Antigua sin teja. Y ahí pueden ver ustedes la belleza de la teja, los árboles y esta manifestación de cultura y de fe, como lo fue en este caso el Viernes Santo del año de 1957. Pasamos ahora a ver otra de las multicolores alfombras de la antigua Guatemala. Hablamos de colores y también de olores, dado a que hay una serie de productos del campo, productos silvestres, como la flor de Dolores, el trébol y también el corozo, que conforman ese aroma tan peculiar de la Cuaresma y la Semana Santa guatemalteca. Y qué decir de la magnífica escuela colonial de escultura en Guatemala, con reconocimiento mundial, y a diario se habla y se estudia y se refiere a la magnificencia de la escuela guatemalteca, que dio obras extraordinarias. Y precisamente el tema de la pasión de Cristo fue una fuente inagotable de inspiración para los maestros de la época de la colonia, que supieron captar lo que nos relata el Evangelio del padecimiento, de la angustia del Señor durante su pasión y su muerte. Y parte de esa producción y de ese dolor del Señor plasmado en una obra de arte lo podemos apreciar en el Señor de la Caída de San Bartolomé de Serra, una aldea muy próxima a la antigua Guatemala y que tradicionalmente saca su procesión monumental, por cierto, el quinto domingo de Cuaresma. Esta es una anda de los años 50. Y hablando del dolor, la angustia y también la dulzura, aquí tenemos esta bellísima pieza del siglo XVII, el Señor sepultado de la Escuela de Cristo. Un conocimiento perfecto de lo que es la anatomía y lo que es un cadáver. Y el rostro con dulzura. El marco arquitectónico de la ciudad es extraordinario. Y pueden ver ustedes una de las iglesias más impresionantes de la ciudad colonial, que es la Merced. Y tenemos esta procesión llamada de la Reseña, que tradicionalmente se lleva a cabo el Domingo de Ramos. Esta es la procesión de la Reseña durante la década de los años 60, aproximadamente 1965. Una imagen muy importante en la religiosidad guatemalteca lo constituye el Señor sepultado de San Felipe, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, a una aldea situada cerca del volcán de Acatenango, San Juan Perdido. Y nos cuentan de que en el siglo XVII se sufrió de una epidemia y que hubo abundante murciélago, lo cual hizo que se emigrara. Y fue así como se establecieron en las afueras de la ciudad, fundando San Felipe de Jesús. El Señor era un Cristo crucificado y a partir de entonces se convirtió en el Señor sepultado. Y ahí tenemos al Señor sepultado de San Felipe precisamente en una de sus tradicionales procesiones. Este es un Viernes Santo mediando la década de los años 60.
Realmente hablar de la Semana Santa antigüeña es apasionante, realmente es tan rica, es tan colorida, que nos hace a nosotros querer seguir hablando más de ella. Pero creo de que al no tener el tiempo esta mañana, les invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles y podamos seguir hablando de la cultura guatemalteca. Ha sido para mí un placer estar en sus hogares y les deseo que tengan un día extraordinario. De la ciudad capital, habiendo sido acompañada por feligreses y seguidores católicos. Se trata de una de las primeras procesiones que sirven de preámbulo para las actividades religiosas de Semana Santa, período en el que se conmemora la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Para este año se tienen contemplado de parte de las diversas parroquias de la ciudad, así como de Antigua Guatemala y Quetzaltenango, el desarrollo de vistosas procesiones, algunas de las cuales ya son tradición en nuestro país y de renombre internacional. Estimados televidentes, tengo el placer de presentarles imágenes de ayer. Vamos a hacer algunos comentarios en torno a lo que es la mundialmente famosa Semana Santa de Guatemala. ¿A qué se debe la fama de la Semana Santa de Guatemala? ¿Cuál es su esplendor? Y esto únicamente lo encontramos haciendo uso de las diferentes fuentes de la historia, ya que la Semana Santa es el resultado de una suma de valores culturales a lo largo de varias centurias. Y es así como podemos explicar el por qué la participación masiva y por qué la división de trabajos. Vamos a ver en esta mañana una serie de fotografías históricas y les presento la procesión de la Escuela de Cristo el Viernes Santo de 1954. Un adorno muy sencillo, un catafalco, la tradicional urna sevillana, el escuadrón de romanos y los cucuruchos de luto, es decir, en negro. Les decía de que la Semana Santa es participación, porque tenemos que tomar en cuenta una serie de oficios, una serie de actividades. La participación de los diferentes sectores de la población es realmente vital. La creatividad, como en el caso de la familia Montiel, allá en la calle Ancha de los Herreros, en la otrora ciudad de Santiago de Guatemala. Tenemos el águila real, un escudo, el plus ultra, una serie de emblemas que evocan la época del barroco. Y hablamos de un barroco vivo, como lo son estas manifestaciones. Ahí tenemos al Nazareno de la Merced, una obra magnífica del siglo XVII, y en el fondo su iglesia, la iglesia de la Merced, y el acercamiento al Nazareno Mercedario de la Antigua, una obra bellísima. Tenemos la angustia del Nazareno, su boca entreabierta, su nariz perfilada, sus pómulos resaltados y sobre todo su mirada que va dirigida al fiel que le contempla en su paso procesional, cumpliendo una función didáctica que le dio origen a estas tradiciones, o sea, catequesis. San Felipe de Jesús, la iglesia neogótica construida a principios del siglo XX, inspirada en la Catedral de Barcelona. Tenemos el anda y la imagen del Señor de San Felipe, imagen que ha creado a lo largo de la historia una serie de romerías y manifestaciones de fe. Hasta hace algunos años era importante ver los exvotos que habían en la iglesia, es decir, el agradecimiento del pueblo. 1972,
magnífica andería para el Domingo de Ramos en la procesión de la reseña en la antigua Guatemala. El tema en esta oportunidad lo constituyó la Última Cena, la institución de la Eucaristía, y en el centro de la anda el Nazareno. Nuevamente esta histórica fotografía, 1955 aproximadamente, la procesión de la Escuela de Cristo, un Viernes Santo, un catafalco y ángeles en los ángulos, muy sencilla, muy elegante, y podemos apreciar una de las capillas del Vía Crucis, que forman parte de la composición urbanística de la ciudad, que es el reflejo de la religiosidad de esa ciudad. La sentencia de Jesús fue el tema que se trató durante la procesión de la reseña, el Domingo de Ramos, finalizando la década de los 80, allá en la antigua Guatemala. Tenemos al soldado romano leyendo la sentencia, un paso muy dinámico de este soldado romano, y en el centro, el Señor de la Merced. Una imagen muy querida, el Señor de la Caída de San Bartolomé Becerra, que lo tenemos dentro de esta jardinera. El Señor de la Caída. Ahora les presento a la Dolorosa de San Francisco. Esta fotografía es de la década de los 80. La Virgen teniendo de fondo el antiguo Palacio Arzobispal. Es el momento que la procesión enfila ya hacia la Plaza Mayor de la ciudad de Santiago de Guatemala, el día Jueves Santo. En 1975, el dragón del Apocalipsis fue el tema que se trabajó para la procesión del quinto domingo de Cuaresma en San Bartolomé Becerra. El Señor de la Caída con túnica roja, su cruz rústica, y vemos las cornisas del antiguo Palacio Arzobispal de la ciudad de Santiago de Guatemala, teniendo como fondo el magnífico Real Palacio, la procesión de San Francisco, con un tema muy tierno, que en esta oportunidad, para ese Jueves Santo, se trató la Casa de Nazaret. Adelante, San José practicando su oficio, es decir, la carpintería, el Nazareno, y atrás, la mujer de Nazaret, María, haciendo un oficio propio de la mujer, la costura. Dentro del tema de la pasión, en ningún momento podemos pasar por alto la veneración al Señor de Esquipulas, al Cristo crucificado de Esquipulas. Una devoción que está a punto de cumplir 400 años. Obra de Quirio Cataño, magnífica escultura, donde se aprecia la dulzura del Señor, dulzura que ha motivado un culto que llega no solo a Guatemala, sino que a Centroamérica, a varios estados de la República Mexicana, e incluso en el estado norteamericano de Nuevo México hay un santuario edificado en el siglo XVIII al Señor de Esquipulas. Vamos a presentarles el Viernes Santo, un Viernes Santo en la década de los 70, el Señor sepultado, el Cristo yacente de la Recolección. Una obra nos recuerda el drama del Calvario, manejado artísticamente durante el esplendor del barroco. Un conocimiento y dominio de la anatomía extraordinario, y encontramos una serie de valores más en esta imagen que es símbolo de fe, pero a la vez en esta escultura notamos nosotros
la perfección y el conocimiento de la figura y de las diferentes acciones y momentos de la figura humana que manejaron los artistas de la época colonial en Guatemala. La participación del indígena en la ciudad de Guatemala es también muy importante y no podemos pasarla por alto. A los indígenas se les debe muchísimo, pero dentro de la Semana Santa, el elemento, el símbolo, para que cada quien en lo particular celebre el triunfo del Señor en su entrada a Jerusalén por medio de ramos. Indígenas de diferentes localidades de nuestro país se colocan en los atrios de las iglesias o van atrás de las procesiones de la Burujita o de San José vendiendo sus ramitos y aportando así un elemento tan tradicional en Guatemala, con tanto simbolismo. Hay momentos en el arte muy significativos, como lo es el culto al niño con temas propios de la pasión. Y aquí tienen ustedes en su pantalla al niño nazareno de la demanda, una bellísima escultura de finales del siglo XVII que se encuentra en la iglesia de la Merced y que se procesiona el día sábado de Ramos con la participación de los niños. Estimados amigos, para mí ha sido mucho gusto presentarles estos documentos.